Buen día, compañeros. Vamos a continuar con las clases virtuales de planificación básica, el tema número 8, que se refiere a la matriz del marco lógico, pero en su lógica horizontal. Anteriormente, en las clases pasadas, ya vimos las herramientas que debemos de usar en la planificación del marco lógico. Ya vimos el árbol de problemas, el árbol de soluciones, ya vimos cómo de estos dos vamos a plantear nuestros objetivos tanto general como específico, nuestra hipótesis, nuestras variables y nuestros medios de solución que van a derivar en los resultados. Y a partir de los resultados, cómo debemos de plantear las actividades. Y en la sesión anterior ya vimos la matriz vertical que corresponde a cada uno de estos. El día de hoy vamos a analizar la lógica horizontal de la matriz de marco lógico. Bueno, en la matriz de marco lógico también tenemos tres elementos de forma horizontal. El primero de ellos son los indicadores. Los indicadores van a ir en los niveles de objetivo general, objetivo específico y resultados. En este caso, ¿cómo debemos de determinar los indicadores? Bueno, en primer lugar debemos de considerar que los indicadores nos van a indicar características que son observables del nivel en el que estamos. Es decir, del objetivo general, del específico y del resultado. Cada vez que hablo yo de nivel, va a ser en estos tres niveles, ¿sí? Entonces los indicadores son, en primer lugar, características observables de esos. Deben ser objetivamente verificables por medios externos. Es decir, si un indicador no puede ser verificado, no sirve como tal, ¿sí? Los indicadores son eso, son señales que vamos a tener de que ya alcanzamos nuestro nivel, es decir, nuestro objetivo general, específico, resultados. Para eso sirven, esa es su función principal. Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero en ambos casos, como les decía, deben ser medibles, ¿sí? Y en el caso de las actividades, como ya habíamos indicado anteriormente, los indicadores de su cumplimiento son el presupuesto asignado. Los indicadores se miden en tres dimensiones, ¿sí? En primer lugar está la calidad, que es la variable empleada, ¿sí? La cantidad, que es la magnitud del objetivo a alcanzar, es decir, con la cantidad nos dice hasta dónde debemos de llegar, y con la calidad nos dice cómo debe de ser ese alcance. Y por último está el tiempo, es decir, el periodo en que nosotros pretendemos alcanzar ese nivel, ¿sí? Es el objetivo general, específico o los resultados. Debemos de, cuando estemos armando nuestros indicadores, debemos de tomar en cuenta estas tres dimensiones, ¿sí? Y muy principalmente lo que comentábamos anteriormente, que debe ser medible y verificable. Si no llena esos requisitos, el indicador está malo. Y si nosotros tenemos el indicador malo, no vamos a poder determinar cuándo hemos alcanzado nuestros objetivos o nuestros resultados. Y eso va a derivar en que no podamos ejecutar la planificación tal y como lo que tenemos establecido, porque puede ser que nos vayamos más allá o nos quedemos muy corto y no logremos solucionar el tópico o problemática inicial. Entonces, mucho cuidado con los indicadores. Tenemos dos tipos de indicadores. Los indicadores directos, que son las variables directamente relacionadas con el objetivo. Usualmente los indicadores directos van a ser cuantitativos. Pueden ser una tasa, puede ser un porcentaje, puede ser un número determinado de personas o de objetos o de cosas que logramos alcanzar, ¿sí? Y los indirectos son formas aproximadas de medir los objetivos. Comúnmente los indicadores indirectos se utilizan cuando estamos planteando, cuando los estamos planteando en forma cualitativa. Entonces ahí son indirectos porque vamos a tener una medición aproximada de lograr alcanzar ese nivel. Posteriormente, en la siguiente columna, dentro de la lógica horizontal, ¿sí? En la lógica horizontal vamos así. Ya vimos que aquí estaban nuestros niveles con los objetivos, resultados. En ese caso seguirían los medios de verificación, los indicadores, y luego tendríamos los medios de verificación. Estos identifican, por medio del cual se identifican las fuentes de información. Es decir, como ya tenemos los indicadores y ya vimos que estos son medibles, los medios de verificación nos van a proporcionar los elementos o las herramientas para medir los indicadores. Entonces, indican dónde obtener la información para verificar los indicadores, como les decía, ¿sí?
Pueden ser fotografías, pueden ser informes, pueden ser objetos, un número de objetos determinados, un número de reuniones, un número de capacitaciones, no sé, puede ser todo aquello que nos va a verificar que alcanzamos los indicadores. Es por medio de estos que los vamos a medir. Un buen indicador debe ser verificable por algún medio, es decir, debe de tener un medio de verificación concreto. Como les decía, y vamos a recalcar en eso, si un indicador no tiene medio de verificación, no puede ser medible. Y si no es medible, no sirve. Finalizando la lógica horizontal, vamos a tener los supuestos. ¿Sí? Los supuestos son los factores externos que limitan el cumplimiento de lo planificado. Todo supuesto lo debemos de plantear en situaciones que van a poner en riesgo el nivel en el que estamos, pero que son externas al ejecutor, al investigador, al que está planteando la planificación. Es decir, van a ser acciones, situaciones principalmente, que no van a estar en el control directo de la persona que va a desarrollar la investigación o el proyecto o lo que estemos planificando. Esos son los supuestos. Simplemente son cosas externas que nos van a dificultar el alcance de los objetivos planteados, de los resultados. Y principal, son externos, no deben ser internos. Los internos deben de estar bajo el control del planificador, del ejecutor o del investigador. Estos supuestos siempre van a ser externos, es decir, fuera del alcance de su control. Esta es la lógica horizontal en los niveles superiores. ¿Sí? Vamos a verlo de dos formas. Primero vamos a ver el nivel superior, que se refiere a objetivo general, específico y resultados. Cada uno de estos niveles va a tener sus indicadores, es decir, vamos a generar el indicador para el objetivo general, vamos a generar el indicador para lo específico y los indicadores para los resultados que tengamos. ¿Sí? Ya sean estos 2, 3, 4, todos deben de tener sus indicadores. Cada indicador va a tener los medios de verificación, es decir, va a tener cómo verificar que el indicador ha sido alcanzado. Es decir, si yo miro, bueno, yo digo 80% de alcance de algo, yo tengo que tener el medio de verificación para demostrar que ese indicador ha sido alcanzado. ¿Sí? Y eso va tanto para los objetivos generales, específicos, como para los resultados. Y por supuesto, van a ir los supuestos, ¿sí? Para cada uno de los niveles. De esta forma pueden ver ustedes cómo se organiza la estructura lógica de esta metodología. La vertical y la horizontal. Por último tenemos lo que es la lógica horizontal para los niveles inferiores. Básicamente en los niveles inferiores vamos a hablar de las actividades. ¿Sí? Entonces este cuadro, si lo miran, ya lo habíamos visto anteriormente, cuando estábamos analizando las actividades en específico. Y aquí vamos a enlistar las actividades que por supuesto ya tenemos, porque ya las desarrollamos con las herramientas anteriores, las colocamos, las enlistamos acá para cada resultado. ¿Sí? Aquí va el número y descripción de los insumos que vamos a utilizar para cada actividad, el precio unitario, el total, el código presupuestario y el tiempo de ejecución. ¿Sí? ¿Cómo hacemos con los insumos y presupuestos? Bueno, debemos enlistar todos los insumos requeridos para la ejecución de las actividades, es decir, actividad por actividad debemos de analizar cuáles son los insumos que requerimos, ¿sí? Y agregarlos en el cuadro anterior por actividad. ¿Sí? En base a eso debemos de indicar la cantidad de cada insumo que vamos a utilizar en su descripción y luego debemos de calcular el costo de cada insumo según la cantidad requerida. De acuerdo a eso vamos a poner el precio unitario y de acuerdo a la cantidad que necesitamos, vamos a ver en la diapositiva anterior. ¿Sí? Aquí enlistamos nuestras actividades, aquí describimos la cantidad y el insumo que vamos a requerir, aquí va el precio unitario, aquí va el total. De tal forma que al final, dependiendo del número de insumos que vamos a necesitar y de su precio, eso nos va a dar el total. ¿Sí? Y debemos de ser meticulosos en cuanto a la cantidad requerida para el cumplimiento de cada actividad. De esta forma terminamos esta sesión. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención y nos veremos en las siguientes clases virtuales.